Muy bien, me encuentro con el doctor Amado Enco, procurador anticorrupción. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado. ¿Cómo está, doctor? Mucho trabajo, ¿no? Por estos días. Mucho trabajo. Ahora, un procurador anticorrupción, en un momento como este, en el que la corrupción campea y se hace más visible que en otras coyunturas, es algo así como una especie de superhéroe, ¿no? Digamos, alguien que va a combatir la corrupción. Y de hecho usted está dando muestras que realmente invitan a pensar que esta lucha puede terminar de manera positiva. Por ejemplo, usted ha solicitado hace ¿cuántos días? La detención preliminar de quien fuera el juez supremo del Callao, Walter Ríos. Lo hemos solicitado el día viernes pasado. El viernes pasado. Y también la prisión, no la prisión preventiva, sino la prisión preliminar. Detención preliminar. La detención preliminar. Detención preliminar. Primero fue la denuncia que interpusimos el día miércoles de la semana pasada, porque hasta ese momento no existía en el Ministerio Público una investigación con nombres y apellidos. Si bien es cierto, se había dispuesto indagaciones previas contra los que resulten responsables, pero no existía una carpeta fiscal con los nombres de los investigados, que creo que ya correspondía habida cuenta que los audios habían sido difundidos y denotaban, por supuesto, hechos de relevancia penal. A eso iba mi siguiente pregunta. Todos hemos escuchado los audios y claro, como ocurre con el fútbol, cuando uno a veces sin saber mucho de estrategia, de táctica, igual se siente entrenador y quiere disponer los cambios a través de la pantalla. Igual ocurre con los audios, ¿no? Espero que la analogía se entienda. Uno sin ser un entendido, sin formación jurídica, dice, pero ahí está clarísimo que hay delito. Claro. Pero usted ya en el análisis técnico de lo que se ha escuchado, exactamente qué delitos o presuntos delitos ha encontrado que podrían comprometer o que comprometen a Walter Ríos. Sí, es importante. Tú has hecho mención, Renato, a un tema de las estrategias de defensa. Sí. Los procuradores, como abogados de cualquier víctima de un delito, en este caso el Estado es víctima de una serie de delitos gravísimos que se han cometido. Como sus abogados defensores tenemos que analizar muy bien la información, porque no toda información que se divulga tiene relevancia penal o tiene contenido penal, o puede que constituyan presuntos delitos que no son de competencia, por ejemplo, de la Procuraduría Anticorrupción. En este caso específico, a la luz de los hechos y del análisis de la información, la Procuraduría llegó a la conclusión de que existían indicios más que suficientes para poder solicitar investigaciones concretas por delitos específicos. Y estoy hablando ya del delito, por ejemplo, de crimen organizado, ¿no? Organización criminal se denomina así en el artículo 317 del Código Penal, porque estamos ante la existencia de una presunta red integrada por funcionarios públicos de alto nivel, de nivel medio, por privados también, por empresarios, por ejemplo, y no descartamos que en la medida que avancen las investigaciones se vayan incorporando también otras personas más. Si a Walter Ríos se le procesara finalmente por el tema de... Para comenzar, por el delito de organización criminal, o lo que antes se denominaba asociación ilícita para delinquir. ¿Se estaría exponiendo a una posible pena de cuánto tiempo? Máximo 15 años, ¿no? El Código Penal establece una pena no mayor de 15 años. Pero además, esta organización criminal se habría constituido para cometer una serie de delitos. La mayoría de ellos, hasta ahora que hemos podido analizar, son delitos contra la administración pública. ¿Qué significa? Que son comportamientos que atentan contra la correcta administración pública, que afecta directamente a las instituciones públicas del Estado. En varias modalidades, porque los delitos de corrupción de funcionarios tienen una serie de modalidades. Y es importante... Por ejemplo, esas recomendaciones, esas directivas para manipular exámenes... sí, pero sobre todo cuando, por ejemplo, de por medio existe, por un lado, por ejemplo, el ofrecimiento, ¿no?, de ventajas, favores, a cambio de que esta persona pueda, o actuar a favor, actuar dentro de sus obligaciones o en contra de ellas. Cualquiera de las dos modalidades se encuentra tipificado en el Código Penal como delito. O también cuando en tu posición de funcionario público tú aceptas, recibes, ¿no?, o solicitas ventajas o beneficios de cualquier índole a efectos de realizar algo o que están dentro de tus obligaciones o en contra de ellas. Estas figuras se denominan cohecho pasivo específico porque se trata de funcionarios públicos en la condición de magistrados, por ejemplo. El Código Penal reprime con penas muy severas
cuando el cohecho es cometido no por cualquier funcionario, sino por alguien que tiene o ostenta la condición supremo, de ¿no? magistrados, Claro. notarios, fiscales, Claro. por ejemplo. En Ahora, el caso de ellos se agrava estos delitos, ¿no? Doctor Enco, ¿usted ha tenido oportunidad de conversar con el detenido? No, estuvimos presentes en la audiencia de identificación de datos, que fue el día de ayer. Terminada la diligencia, el señor fue conducido obviamente a la carceleta del Ministerio Público. ¿Cuál diría que es su actitud a raíz de lo mucho poco que he podido escucharlo? ¿Tiene un ánimo de colaboración o sigue indignándose por haber sido grabado? Entendemos por la manifestación de su defensa técnica, de su abogado, de que tiene la disposición de cooperar con la justicia, ¿no? Entonces, si eso es así, habrá que ver cuáles son las manifestaciones siguientes que esta persona va a dar. De hecho, a esta persona, digamos, le quedan dos caminos, ¿no? Una, se niega, no colabora, y frente a la existencia de que por ahora son indicios, pero que luego se convertirán en medios de prueba, este señor va a tener que terminar siendo condenado a una pena efectiva de la libertad, una pena privativa de la libertad. El otro camino es, si colabora, implica o bien se acoge a una colaboración eficaz, que nuestro sistema penal prevé ese mecanismo premial de que si una persona involucrada en hechos de esta naturaleza puede acogerse a una colaboración eficaz, y en el marco de ese procedimiento especial, él está en la obligación primero de aceptar los hechos que ha cometido. Ahora, doctor, estamos hablando de procesos que, siguiéndose, digamos, las debidas normas y tal, ¿en cuánto tiempo podríamos saber cuál es la pena, la sentencia que recibiría este señor? Si es que se le prueban, si es que los indicios que usted ha recogido terminan constatando. Fíjese, el fiscal ha solicitado 36 meses de prisión preventiva. Está solicitando el máximo que establece la ley. ¿Y esto por qué? Porque estamos comenzando al inicio de un proceso, de una investigación sumamente compleja. Entonces, estos casos generalmente demoran años de investigación hasta que se genere una acusación. Estoy pensando que aquí podríamos estar extendiéndonos hasta el máximo de plazos que la ley otorga, ¿no? Entonces, hablamos del... Por lo menos, digamos, hay 36 meses que este señor tendría que estar bajo esas medidas. Yo espero que el Poder Judicial acepte, porque se justifica porque la investigación recién comienza y no sabemos, por ejemplo, qué otros audios más se van a difundir y a qué otras personas más tendríamos que incorporar a este proceso. Casos complejos como, por ejemplo, la Centralita, en la que hay más de 60 implicados. Ha llevado, o sea, desde el año 2014 hasta la fecha que recién se ha formulado una acusación, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de 2, 3 o quizás hasta 4 años. Así es, para darnos una idea de lo complejo y lo difícil que es investigar casos de esta naturaleza. ¿El pedido de detención preliminar que usted ha ordenado es por la sospecha de un peligro de fuga? Nosotros solicitamos esa medida porque encontramos al inicio una reacción, a nuestro juicio, un poco lenta por parte del Ministerio Público. Los audios fueron difundidos el domingo. Lunes y martes siguieron saliendo audios y no había una reacción inmediata, que es la que corresponde cuando estamos frente a una criminalidad organizada. O sea, la reacción del sistema tiene que ser efectiva, oportuna, eficaz, ¿no? El factor sorpresa juega también mucho en estas investigaciones. ¿Y a qué atribuye usted esa lentitud en el Ministerio Público? Tal vez porque han estado en una fase también de verificación de información, de corroboración, pero en realidad las evidencias eran tan evidentes que cualquier fiscal, digamos, acucioso, pudo haber reaccionado con una intervención inmediata, una detención preliminar que la ley te faculta. La ley solo te exige 3 presupuestos para que puedas proceder con una detención preliminar. Es interesante que lo diga, porque, por ejemplo, en el caso del Congreso, ¿no?, los parlamentarios, cuando se trata de destituir ministros o de bajarse ministros, actúan con una celeridad y luego, en otros casos, recurren al debido proceso para prolongar determinados temas. Así es. En el caso de la justicia a veces ocurre lo mismo. Sí, o sea, yo creo que es importante que la ciudadanía pueda entender cuáles son las competencias que tienen las instituciones que estamos involucradas dentro del sistema de administración de justicia. Por ejemplo, para quienes somos legos en materia jurídica, la diferencia puntual entre Procuraduría y Fiscalía. Nosotros, como abogados del Estado, en su condición de víctima, somos un sujeto procesal más dentro del proceso. Y nuestras facultades, si bien están reconocidas en la Constitución Política, que nos dota de autonomía e independencia para ejercer la defensa del Estado,
representamos al Estado como víctima, como cualquier otro abogado representa a una víctima de un delito en un proceso común. Y en ese sentido, nuestras facultades pasan por presentar denuncias, por ejemplo, proponer actos de investigación al Ministerio Público, coadyuvar con el fiscal en la investigación y exigir una justa y equitativa reparación civil por los daños que pueda causársele al Estado. Entonces, esas son las dos actividades fundamentales, digamos que las atribuciones que tiene la Procuraduría en un proceso penal. El Ministerio Público tiene la facultad constitucional de dirigir la investigación, es el titular de la acción penal. En este momento, el Ministerio Público tiene una tremenda responsabilidad con el país. Y el Congreso de la República también, porque es el que va a decidir la suerte de estos consejeros, que también consideramos la razón tiene que ser inmediata para que el Ministerio Público lo pueda en ese investigar. sentido, por ejemplo, su despacho no tiene posibilidad, no tiene prerrogativas para... De llegar al Congreso no, porque es el fiscal de la Nación tiene la facultad, la atribución de solicitar, presentar una denuncia constitucional y el Congreso formular una acusación constitucional previo ante juicio político. ¿Por qué Walter Ríos está preso y por qué César Inostroza está solo suspendido? Cuando su nivel de intervención en estos audios es casi tan protagónico como el de Ríos. Como el de Ríos. Es por lo siguiente, porque nuestra Constitución Política y el Código Procesal Penal y el reglamento del Congreso también establece qué altos funcionarios del Estado tienen esta prerrogativa constitucional. Y en esa lista se encuentran los vocales de la Corte Suprema, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los ministros de Estado, congresistas, el defensor del pueblo, los miembros del Tribunal de Garantías, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no el titular de la Suprema del Callao? Porque él, en su condición de vocal superior, tiene sobre él una instancia superior que en este caso es o la Fiscalía Suprema o la Corte Suprema. En consecuencia, para el caso de él se encuentra habilitado un fiscal supremo a efectos de que pueda iniciar una investigación y solicitar todas las medidas de prevención necesarias, como por ejemplo la detención preliminar que solicitó la Procuraduría el día viernes y que ha tenido a bien responder positivamente el Ministerio Público el día domingo, y que estamos convencidos, estamos seguros porque hemos visto el caso, hemos analizado los elementos que se acompañan al requerimiento del Ministerio Público. Estamos seguros que el Poder Judicial va a responder a la altura de las circunstancias. Ojalá esperemos lo mismo. Hablemos del caso del congresista Héctor Becerril. Ya en el Congreso se le han iniciado algún proceso, me refiero a que hay acusaciones, o más bien denuncias, frente a distintas comisiones. Pero usted hoy ha presentado este escrito en el que dice lo siguiente, ¿no? Refiriéndose a Héctor Becerril, por lo expuesto y entre las consideraciones que se exponen se señala lo siguiente: nivel de participación de Héctor Becerril, ¿no? Delito de tráfico de influencias. Héctor Becerril Rodríguez, en su condición de congresista de la República, habría pretendido influenciar en el proceso de elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer en el cargo de presidente la candidatura de Julio Gutiérrez Peve. 3 páginas después, en la parte expositiva, en la parte resolutiva, se dice lo siguiente: pido a usted, señor fiscal de la Nación, se disponga la apertura de la investigación preliminar solicitada con relación a los hechos invocados. Está pidiendo usted, doctor Anco, una investigación preliminar para Héctor Becerril. Así es. Hemos solicitado al Ministerio Público, al despacho del fiscal de la Nación, que es la instancia que corresponde cuando estamos frente a un alto funcionario, insisto nuevamente, el que califique esta denuncia. En el caso del señor Becerril han habido 3 momentos, ¿no? Hubo una denuncia primigenia sobre el tema de esta reunión que habría ocurrido en la casa del señor Guido Águila. Después esa información, esa denuncia periodística ha sido corroborada hace poco con unos audios en los cuales se escucha al propio Águila conversando con Baltasar Morales, el otro consejero, en el que ambos admiten de que esa reunión se realizó y que el propósito de esa visita fue interceder apoyar la candidatura a la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura del señor Gutiérrez Peve, ¿no? Entonces, y el tercer momento sería el de hoy. Y el tercer momento sería el de hoy, en el que el mismo consejero ha hecho público, ¿no es cierto?, ha admitido que esa reunión efectivamente ocurrió
y que el propósito de la visita del congresista habría sido ese, ¿no? Ahora, el congresista Becerril perfectamente podría decirle a usted, pero a ver, la palabra de estos señores contra la mía y yo me cierro en que no hubo para tal eso reunión. es el proceso, o sea, no estamos en este momento, en el momento judicial de dictar una sentencia. Al señor le asiste el derecho de la presunción de inocencia y todas las garantías constitucionales para que se pueda defender. Lo que sí consideramos es que estos elementos son más que suficientes como indicios para motivar una investigación preliminar. Pero en el caso del señor congresista, que además tiene otra denuncia formulada por la Procuraduría, porque pareciera que es recurrente esta práctica de hacer gestiones o de tratar de influenciar en las decisiones de otras autoridades. En el año 2017 la Procuraduría formuló una denuncia por su intervención, por ejemplo, en el caso de la empresa Agro Pucallá, sí, ¿no? Que él mandó oficios a la presidencia de la Corte Superior de Lambayeque, oficios al ministro del Interior, en ese entonces... Es decir, hay antecedentes de un modus operandi, digamos. Así es, de interferir, de gestionar en favor de las partes en procesos, en el caso anterior judicial, porque era un proceso judicial, ¿no? Y en este caso en un proceso de designación de un presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, en la que los únicos que tienen que deliberar esa situación son los mismos consejeros. El interés de un congresista, que, ¿no? Desde su posición, ingresar en un proceso de designación de un consejero en particular como presidente del Consejo, obviamente en nuestro juicio constituiría un presunto delito de tráfico de influencias, y que por esa razón estamos solicitando al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, califique la denuncia y tenga bien iniciar una investigación también preliminar ahí. Doctor, y que califique la denuncia anterior, porque la denuncia anterior a la que estoy haciendo referencia, sí, hasta el momento sigue como una carpeta sin que haya sido calificada debidamente por la Fiscalía de la Nación, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva usted frente a la Procuraduría Anticorrupción? Estamos desde el 13 de diciembre del año 2016, ¿no? Un año y medio, un poco más me parece. Y en este año y medio se ha enfrentado muchas veces a este tipo de situaciones donde autoridades tratan de interceder en nombre de un tercero para hacerles algún favor, ¿o no? Le diré que la Procuraduría no descansa, tenemos un trabajo arduo, hay un equipo de profesionales de primer nivel, a quienes yo aprovecho tu espacio para saludarlos y felicitarlos, porque los abogados que trabajan en la Procuraduría lo hacen con una convicción única, ¿no? de que aquí estamos para poder representar y ser un espacio de reserva moral para poder defender al Estado a lo largo y ancho. Tenemos 36 sedes a nivel nacional. ¿Y cómo se siente cuando ante una crisis como la que se ha desatado, la sensación que cunde entre la ciudadanía es que en el país nadie lucha contra la corrupción? Yo creo que sí hay personas. Yo debo destacar también aquí el rol protagónico que tienen jueces y fiscales que conocemos, que son gente honesta, gente muy preparada, gente que no le tiene miedo a investigar casos delicados de drogas, de terrorismo, tráfico, crimen organizado, de corrupción. O sea, sí hay, yo creo que los peruanos tenemos que pensar que sí hay esperanzas de que esta situación se revierta. Sí hay buenos funcionarios públicos, sí hay buenos jueces y fiscales, sí hay buenos abogados que defienden al Estado. Muchas veces este trabajo no es comprendido, este es un trabajo que agota, ¿no? Que tenemos que lidiar todos los días, no da tiempo. Son más de 36.000 casos por corrupción, Renato, a nivel nacional. Más de 36.000 casos de corrupción. Muchos de ellos son sumamente complejos, ¿no? Sumamente complejos. ¿Y usted todos los días se registra un caso de corrupción. En los últimos año y medio, por ejemplo, 6.000 casos de corrupción nuevos han ingresado al sistema, ¿no? Bueno, lo que usted dice de verdad es para santiguarse y salir corriendo, ¿no? Todos los días se registra en el Perú, por lo menos, un acto de corrupción. Así es. Y el perjuicio que le generan al Estado es enorme. Y hoy en día, con este caso específico... Ahora, hablamos de corrupción a gran escala, entre mandos medios... Es que lo hay de ambos casos, ¿no? Nosotros hemos clasificado la corrupción como casos que, por ejemplo, son aislados, es decir, que responden a la voluntad unilateral de un servidor, un funcionario público, que no está conectado con una práctica de corrupción instalada dentro de la institución pública. Pero lo hay, por ejemplo, casos como estos en los cuales la corrupción es sistémica, ¿no? La máxima autoridad de la Corte Superior del Callao, ¿no? Ejerciendo el control del aparato judicial. Claro, no hay razones para pensar que el resto de la pirámide una política de corrupción. Claro, está igual de viciada. Ahí la excepción es probablemente los casos aislados de jueces que honestamente cumplen su función de manera proba en la administración de justicia.
pero a partir de lo que ha declarado este señor en los audios, diera la impresión, ¿no es cierto?, de que aquí hay más de un juez comprometido en caso de corrupción que esperemos se sepa quiénes son. Ahora, usted que conoce el monstruo por dentro, digamos, y que tiene que lidiar día tras día con casos de corrupción, ¿dónde diría que está la matriz de este cáncer? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Es el funcionario que apenas tiene un poco de poder, trata de sacar provecho para sus propios fines? ¿Es algún otro agente que empieza a enviciar los procesos? ¿Dónde? Yo creo que esta situación, Renato, debería llamarnos profundamente a una reflexión, porque en realidad, o sea, sí podemos enfrentar este tema coyuntural, sí, porque tenemos los mecanismos, los instrumentos. Yo confío en que los que se aboquen, por ejemplo, a investigar este caso, ¿no es cierto?, lo hagan con firmeza, con decisión y no se dejen presionar por nadie. Yo confío que desde el Ministerio Público, este equipo que se ha constituido, que algunos fiscales conocemos de su trayectoria, lleven un trabajo impecable, porque la ciudadanía merece que esto se investigue y se sancione. Pero el tema es, claro, resolveremos este caso puntual de corrupción de la cual hemos sido todos testigos. Esta herida quizá pueda surcirse, ¿no? Así es, pero nos genera una tremenda oportunidad a todos los peruanos, a los políticos, a los altos funcionarios, ¿no es cierto?, a la academia también, de empezar a trabajar conscientemente en profundas reformas, pero que a mi juicio no van solamente por el sistema de justicia. O sea, necesitamos reformar el comportamiento moral de las personas. O sea, yo creo que hace mucho tiempo que el peruano está perdiendo su condición de sujeto moral, es decir, las personas reaccionan frente a las circunstancias sin hacer un discernimiento crítico de su comportamiento. Entonces, eso pasa por hacer un trabajo a largo plazo para trabajar con las generaciones que vienen, ¿no?, desde el colegio, desde la familia, para entender de que la corrupción, digamos, puede estar instalada en nuestras prácticas sociales y que quizás no estamos dándonos cuenta. ¿No es claro, cierto? porque está tan normalizada por ejemplo, que ya la vemos pasar y no nos escandaliza. O sea, ¿no? Lo peligroso es que la cultura de la corrupción se apodere de las costumbres, de los hábitos de nuestra sociedad. Y yo creo que mientras no resolvamos ese problema, Renato, o sea, esto va a ser cíclico, ¿no? Van a volver a presentarse situaciones como estas porque los caminos de ascenso al poder público están siendo utilizados por la mafia, por la corrupción, por el delito. Entonces, si un funcionario público asume la función, tal vez porque hubo tráfico de influencias, porque hubo un favor político, ¿no es cierto?, porque alguien te pagó la campaña o qué sé yo, estás condenado a tener que ejercer también el cargo público, ¿no?, bajo la práctica de la corrupción. Entonces, bueno, yo lo felicito, doctor Amado Benco, porque es la primera vez que escucho a un procurador hablar de reformar la conciencia moral, ¿no? La crisis probablemente es tan aguda que merece ese tipo de reflexiones, pero lo felicito. Dígame, por favor, que su nombre no va a aparecer en ningún audio. No, salvo de repente en los karaokes o en las reuniones familiares que tengo, pero no, definitivamente es que para enfrentar este tema, Renato, creo que las personas tenemos que tener nuestros folios limpios, nuestra práctica limpia. Por eso que creo yo, la verdad es que a raíz de los acontecimientos, invito a las personas que de una u otra manera están tocadas por este acontecimiento lamentable, que den un paso al costado. Este proceso de reforma no puede llevarse adelante con personas que de una u otra manera puedan haberse contaminado sin necesidad de que sus comportamientos lleguen a configurar o constituir un delito, porque no todo acto de corrupción, Renato, constituye delito. Hay muchos actos de corrupción que no encajan dentro de los tipos penales que ha previsto nuestro Código Penal. Y no por dejar de ser delito no quiere decir que sean prácticas que deban tolerarse. No sea reprochable, ¿no? O que no sea reprochable, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que los funcionarios públicos cumplimos una doble responsabilidad. Ser ciudadanos correctos y, en segundo lugar, servir al Estado. O sea, yo creo que el tema del bien común está desapareciendo en la práctica y en los objetivos que debe definir a todo funcionario y servidor público, ¿no? ¿Por qué sus padres le pusieron Amado? Pensando proféticamente en este momento. ¿Ah? No, yo agradezco a mis papás, en realidad es un nombre que a mí me gusta mucho y es por el cariño que todo papá que nuestros padres tienen a sus hijos, ¿no? Amado Benco, procurador anticorrupción, muchas gracias, doctor Benco, por venir. A ustedes por la invitación. Y nuevamente felicitaciones y esperamos que su labor sea también secundada por otros procuradores y por otros funcionarios. Ese es un trabajo que no solamente está en manos de los procuradores, sin duda, ni de los las buenos altas fiscales, autoridades. La sociedad
tiene que defenderse frente a esta situación. O sea, este es el momento. Y mañana Este es el hay una marcha que se ha convocado y está en muy distintos bien, puntos, que se no solamente de la ciudad, sino del país. Que y va a ser expresen bien importante públicamente esa su expresión. reacción de rechazo a la corrupción, pero que también hagan un momento de reflexión en su vida como ciudadanos, ¿no? Porque el ciudadano acá tiene muchísimo que ver, ¿no? A veces permitimos o somos cómplices No, de y la los corrupción, actos de corrupción. la corrupción no es solamente la que vemos y escuchamos, sino a veces también la que nosotros mismos practicamos, Así creyendo que son prácticas, creyendo que son acciones, digamos, que no merecen sanción, ¿no? Así es. Bueno, así es. Muy bien, muchas gracias por venir. Hacemos una pausa, regresamos con el candidato a la alcaldía de Lima, que está primero en las encuestas, Renzo Rayado.